Muy bien. Estudiando la lección en el día domingo, usted puede descubrir lo que es realmente el gran conflicto y cómo se revela en Adán y en Jesús. Aquí podemos entender que, aunque el apóstol Pablo es mejor conocido por su clara exposición del Evangelio, en realidad él presenta que la salvación es por fe y solamente por la fe. Pero también aclara algunos puntos que algunas veces son difíciles de entender. Dice aquí que en medio de sus enseñanzas de las buenas nuevas resume sus puntos principales. Hemos sido justificados por la fe por medio de Jesús y que tenemos acceso directo al Padre por medio de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros nos podemos gloriar en esta esperanza porque en realidad la tribulación ya no nos preocupa más, ya no nos preocupa la condenación, ya no nos preocupa, somos salvos y somos libres por medio del perdón que Cristo nos ofrece a través de su sacrificio perfecto. Y esto dice aquí el apóstol que nos regocijamos porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Este día la lección nos lleva a Romanos capítulo 5 y podríamos leer todo el capítulo. Sin embargo, aquí nos presenta desde el versículo 12 al 21. Pero escuche lo que dice el versículo 1 del capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos nosotros paz para con Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe. Oiga bien, nosotros tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. De tal manera que aquí dice que Dios muestra su amor en que aún nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice que, versículo 9, pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera. De tal manera que no hay ninguna condenación. Recuerden que el que acusa es el diablo, él es el mentiroso, y ese es su trabajo realmente. Dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. De tal manera que nosotros nos gloriamos, dice, por el medio de nuestro Señor Jesucristo, quien ahora tenemos reconciliación en él. El versículo 12 es bien interesante, dice así, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, oiga bien, el pecado entró por ¿dónde dice? Por un hombre, y este es Adán. Versículo 12 estamos leyendo. Y por el pecado la muerte, o sea, por medio de Adán entró el pecado y la muerte pasó, dice, a todos los hombres. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En otras palabras, usted y yo somos pecadores. Y el pecador, ¿qué es lo que sabe hacer? Pecar. Entonces estamos condenados, ¿verdad? Por haber transgredido los mandamientos de Dios, por saber hacer lo bueno y por no hacerlo, eso realmente es pecado. Versículo 14, no obstante, dice así, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. O sea, en Adán y todas las descendencias de las generaciones, en puro pecar, y entonces estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice también el libro de Romanos en los primeros capítulos. Así es que aquí dice el versículo 17, así pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, y esto es a saber Cristo. Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, por la desobediencia de Adán, tú y yo somos constituidos pecadores. Sin embargo, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Tú eres constituido justo. Yo soy constituido justo. ¿Por qué? Por medio, dice, de la obediencia de uno. ¿Y quién es este uno? Esto es Cristo. Si leemos más adelante, vamos a entender un poquito mucho más. Le recomiendo que lo lea. Por lo pronto aquí podemos ver, dice que toda la salvación es por fe y para fe. Dice, aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora somos salvos por la vida y la muerte de Cristo en nuestro favor. De tal manera que también somos salvos del juicio final de Dios contra el pecado.
nos regocijamos en que hemos sido reconciliados con Él. De tal manera que, entonces, como dice aquí el versículo 13, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. De tal manera que la ley lo que hace es clarificar. La ley lo que hace, bueno, en realidad lo que hace es mostrar el pecado, clarifica el pecado, muestra realmente dónde tú y yo fallamos. Para eso está la ley. Dice, aquí dice, tras hablar lo que Cristo hizo por nosotros, Pablo explica el daño que hizo el pecado de Adán en toda la humanidad. También presenta que el diablo, Satanás, engañó a Adán y engañó a Eva y los hizo caer. Entonces de esta manera él les robó, porque él es un ladrón. Él no es dueño de nada. Él se hace de las cosas de otros como de este mundo, como que fuera de él, pero no es de él. Es un mentiroso y ladrón. Así es que por medio de Adán vino la muerte a todos los hombres. Aún al dar los mandamientos en el monte Sinaí no podía detener el problema del pecado. O sea, aunque se les diera la ley a los israelitas, ellos seguirían pecando. Dice, y el pecado seguiría la muerte. La ley solo clarificó qué era el pecado, pero no era la respuesta al pecado. El problema del pecado y la muerte solo podía resolverse por medio del sacrificio de Jesús. ¿Qué es lo que resolvía el problema del pecado y de la muerte? Solamente el sacrificio de Jesús en la cruz. Él es el que murió, Él es el que resucitó. Él es el Salvador, Él es mi Salvador, es tu Salvador. Así es que la humanidad puede ser restaurada, puede ser levantada a la imagen perfecta de su Hacedor. Y aunque la muerte vino y reinó por el pecado de Adán, Cristo vino a destruir, como vamos a ver más adelante, el postrer enemigo. De tal manera que hoy tenemos abundancia de gracia por la fidelidad de Jesucristo. Y además, por causa de Adán, es toda la calamidad, la maldad, el pecado, la muerte y todo lo que vemos, las consecuencias funestas de estas cosas. Sin embargo, así como por la transgresión de un hombre, vino también por la obediencia de uno la salvación a todos los hombres. De tal manera que el versículo 14, no obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Esto es a saber, Cristo. Así es que somos justificados por fe y la transgresión es borrada por medio de la muerte de Cristo Jesús. Y así se revela el conflicto entre Adán y Jesús. Adán es el que cayó y Jesús es el que levantó, restauró, levantó al hombre. Y ahora podemos leer realmente que dice aquí, versículo 8 de Romanos capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuerde que todo el que siembra para la carne va a cosechar ¿qué? Corrupción. Así que hay que andar en el Espíritu para que no haya ninguna condenación para todos aquellos que estamos en Cristo. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección en el día lunes con el tema que es el edificio de la iglesia.